¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya desde nuestro programa anterior no nos hemos visto, lógicamente. Aunque uno le gustaría estar siempre casi sentado con ustedes conversando y casi utilizando los nuevos sistemas de internet y poder conversar directamente a través de la webcam y poder verles y que poder también que unos les conozcan a otros y así poder ir creando esa gran familia que somos Etelmón y que buscamos, pues eso, unir nuestros corazones y unir nuestras esperanzas, unir todo lo que es nuestra vida para poder vivir así más dichosos, para poder compartir y para poder enriquecernos mutuamente. Bienvenidos pues a este programa nuevo y bienvenidos también todos aquellos que nos van escribiendo y cuyas cartas vamos pudiendo ir compartiendo. Espero que quienes nos escriban las cartas coincidan en que vean también el programa donde damos la respuesta. Es verdad que según dicen las estadísticas, quienes conectan con Setelmón, normalmente Setelmón queda como canal estable dentro de la vida de familia, y para nosotros eso es una gran alegría y un gran gozo el saber que nos siguen habitualmente, que siguen los distintos programas de nuestra emisión, y porque es una forma más de estar con ustedes, una forma más de estar cerca de ustedes y una forma más de compartir lo que nosotros también vamos recibiendo del Señor y que vamos compartiendo a través de unos programas, de unos documentales, de unas tertulias, en fin, de todo, de los dibujos infantiles, de los programas infantiles, en fin, de todo aquello que compone nuestra parrilla cotidiana. Bien, y dentro de esa parrilla pues estamos nosotros, Cartas del Director, que hoy vamos a compartir una carta que nos ha escrito Carmen. Y dice así: estimado señor director, una vez más gracias por sus programas. Vienen dándonos respuestas a cuestiones que son para nosotros importantes, muy importantes. Le agradecería mucho pues que atendiera mis preguntas. Son preguntas o planteamientos que van surgiendo en nuestro grupo de la parroquia, y no siempre nuestro párroco dispone del tiempo para atendernos como quisiera. Y por otra parte también es cierto que no siempre sus respuestas son aceptadas por todo el grupo. Y esto, créanme, me preocupa, porque si en la Iglesia no nos fiamos ni de nuestro pastor más cercano, que tiene que hacernos llegar la palabra del Señor, ¿a dónde iremos a parar? Sí, esto es verdad. Esto es verdad. A veces los sacerdotes somos más o menos, o estamos más o menos acertados. A veces podemos equivocarnos. A veces podemos pues responder a veces como si no respondiéramos, pero lo que sí es cierto es que en el párroco siempre hay una buena intención, un buen deseo y un buen, ¿cómo diría yo? Un buen deseo de responder y de responder con certidumbre, con verdad a aquello que se plantea en los grupos parroquiales o en las actividades distintas de la parroquia. Pero por eso es importante la confianza, que tengamos confianza con nuestros párrocos. Que nos parece que se equivocan, pues bien, pues a lo mejor estamos en lo cierto, a lo mejor se han equivocado, pero no quieren equivocarse. Y eso no debe mermar nuestra confianza en ellos, sino al contrario, nuestra confianza debe seguir. Y quizás si nos acercamos un poco más a ellos, quizás también entenderemos más y mejor su forma de expresión, su forma de decir las cosas, porque muchas veces son las maneras de decir las cosas las que nos hacen perder un poco la comprensión de lo que se está hablando. A lo mejor uno es un poco impositivo y en su forma de hablar y da la impresión de que esté enfadado. Yo recuerdo en una ocasión cuando estaba yo en misiones que venían algunas personas a hablarme de un compañero mío y decía, es que el padre tal siempre está enfadado, ¿no? No es que estuviera enfadado, simplemente en un país de América Latina
Mi compañero era leonés y hablaba como los leoneses, así como muy seco, muy cortado y muy poco afectivo. Y entonces la gente pensaba que estaba enfadado. Y no es así. Muchas veces damos una impresión y no es real. Por eso, cuanto más cerca estén de él, más lo conocerán, y cuanto más lo conozcan, más podrán comprender aquello que dice. Sigue diciéndonos Carmen. Hace unos días una señora del grupo vino muy triste. Su hija se ha ido a vivir con el novio y bueno, hubo respuestas para todo. Que si no son creyentes es comprensible, que si es lo que hoy se lleva, que si total para que mañana se separen. Evidentemente las respuestas no son precisamente unas respuestas de unas señoras que están en un grupo de parroquia. Lo que está claro es que en este grupo de parroquia falta formación, y eso sí es algo que si se percibe, si en esa reunión o en esa conversación no estaba el párroco, sí es bueno que se lo comuniquen, que se lo digan, porque es necesario. Si una muchacha se marcha a vivir con el novio, pues la verdad ya no se trata de que sea comprensible porque no son creyentes, ni porque dejen de serlo, ni tampoco es comprensible porque es lo que se lleva, y tampoco es comprensible que se diga total para que mañana se separen. Eso no es una reflexión justa para personas que se supone que son cristianas y que viven según los dictámenes del Evangelio y según los dictámenes de la Iglesia. Aquí sí que sería conveniente tener una conversación sobre lo que es el matrimonio, para que, ya no por la propia experiencia, sino por ver el alcance que tiene la vida de matrimonio, la vida esponsal, y para que los padres o la madre de esa hija que se fue a vivir con el novio pueda tener una conversación sencilla con su hija, sin dogmatizar, sin anatematizar, pero sí con sencillez decirle: hija mía, eso no es un signo de madurez, ni eso es un signo de vitalidad, ni es un signo de rectitud. Eso es, bueno, pues una vez más, vivir de los sentimientos aparentes que no tienen ninguna consistencia. Y hacerle comprender que lo más eficaz es madurar en la fe, madurar como personas, si no son creyentes, madurar como personas, y que cuando den un paso, yo no digo que se casen por la iglesia si no son creyentes, evidentemente no es que se casen por la iglesia, o mejor que no se casen por la iglesia, si para ellos poner a Dios por testigo no significa nada, pero que se casen por lo civil, porque creen en el amor. Aunque no crean en Dios, creen en el amor, pero lo que parece es que no creen en el amor, y entonces no se les puede dejar simplemente hacer las cosas porque ese es su aire. Necesitan una recomendación, necesitan una formación, necesitan también una información, y esa hay que dársela. Y sigue diciéndonos Carmen: más preocupante resultó cuando la señora nos dijo que su hija era catequista en otra parroquia. Evidentemente, eso es para preocuparse mucho más, porque nadie que no sea creyente y nadie que no viva la fe en serio puede, no digo que deba, ni debe ni puede ser facultado para enseñar una fe a nadie. No puede ser catequista nadie que no viva el Evangelio. Lo vivirá al 100% o lo vivirá al 50%, ¿vale? Pero en el mejor de los casos es necesario un conocimiento y una experiencia del Evangelio. Un conocimiento y una vida cristiana, aunque sea regular. Lo que no es posible, y esto no es el primer caso que yo conozco, lo que no es posible es que el sacerdote acepte como catequista a una persona que ni cree, o que en la práctica vive como si no creyera, y que además hace del Evangelio una teoría que no es aplicable.
¿Por qué? Pues porque entonces lo que enseña a los niños es lo que ella tiene. Y lo que no tiene es la fe y no se la puede enseñar. Y si se trata de una catequesis, es para transmitir la fe y enseñar a vivirla. Y nadie puede transmitir una fe que no tiene, porque entonces lo que transmite es una filosofía, un pensamiento, una ideología, en fin, cualquier cosa, porque una teoría, y la fe, perdón, no es una teoría. La fe es una práctica, es una vivencia, es una experiencia de Dios. Por eso no puede ser aceptable bajo ningún caso que una mujer o una persona que no vive esa fe, aunque sea de manera regular, por lo menos, enseñe nada a unos niños, en una catequesis donde se supone que esos niños van a aprender a ser cristianos. Esto sí que es yo diría es un acto escandaloso. No es el primer caso que conozco, insisto, conozco otros casos exactamente iguales que este, pero no solamente que daba catequesis, sino que era responsable de la pastoral de un colegio religioso, además. Y los religiosos sabían que estaba viviendo con una muchacha, que no estaban casados y que no había ningún compromiso por medio. Simplemente estaban conviviendo maritalmente, viviendo en una misma casa, como si fueran esposos, pero sin serlo y sin pensar serlo tampoco. Yo no sé, no me cuesta entender que un sacerdote o un religioso pueda llegar a admitir como válido estas cosas. Diría que un poco así nos va cuando admitimos estas cosas como normales, cuando son, en principio, cuanto menos escandalosas. ¿Cómo es posible que alguien que no confíe, que no crea en el matrimonio, pueda estar dando clases o pueda estar teniendo reuniones con chicos de confirmación? ¿Qué les va a decir? Pues pasó en ese colegio que les decía, pasó lo que tenía que pasar, que todos los muchachos de la confirmación veían como natural el irse a vivir con una muchacha, dejar la casa paterna e irse a vivir. ¿Por qué? Porque fulanito, que es nuestro director espiritual, lo hace, y si lo hace es que está bien. Es muy importante el testimonio cristiano, y es importante que al frente de estas responsabilidades se pongan personas con una responsabilidad cristiana y con un mínimo de testimonio cristiano. Yo sí le recomendaría en este caso concreto que informara al párroco. Probablemente el párroco no lo sabe y por eso lo ha aceptado en su parroquia, pero él debe estar al tanto, él debe saber lo que está ocurriendo y él debe descalificar a esa muchacha de ser catequista y reemplazarla por otra persona que de verdad esté capacitada para ser catequista, porque conoce y vive la fe. También en otros lugares es frecuente que dado que hay falta de catequistas, los sacerdotes piden a los padres de los niños que van a tomar la comunión que se responsabilicen de la catequesis. Y hay madres que van a dar catequesis a sus hijos o a otros hijos, pero que tampoco frecuentan para nada la iglesia, ni viven para nada el Evangelio, ni les interesa tampoco vivir como cristianos. También eso es un error del sacerdote. Es preferible que él se haga cargo de toda la catequesis de todos los grupos de niños y que se lo diga y que él les dé la catequesis a todos, antes que aceptar en la parroquia a madres que no son cristianas, que no viven la fe, para que enseñen un catecismo, porque ellas no sé qué catecismo van a enseñarles cuando no creen en él, antes de que les enseñen a los hijos, a los niños, un catecismo o lleven una catequesis sobre temas de los que ellas no están viviendo, con los que ellas no están de acuerdo y que no les interesan ni lo más mínimo. Realmente esto es muy importante. Sigue diciéndonos Carmen:
¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Usted ha hablado muchas veces referente a los temas de la educación de los hijos, y es verdad que hay que enseñarles desde pequeñitos. Pero ¿y cuando, como con esta madre, la hija ya tiene edad de marcharse de casa? ¿Qué le puede decir? Evidentemente la formación debe ser desde que el niño es un bebé, poco menos. No se puede esperar a los 12 años para formar a los hijos en la fe. La fe hay que formarla desde que el niño es pequeño. Hay que enseñarle que hay un Dios, hay que enseñarle que Dios le quiere, hay que enseñarle que Dios le habla, hay que contarle las historias sobre Dios en la Biblia, cómo Dios ha hecho las cosas y cómo Dios se ha preocupado de los hombres, cómo Dios ha ayudado a los hombres y cómo Dios ha ido interviniendo cuando al hombre le ha hecho falta. Hay que enseñarles las cosas de Jesús y decirles quién es Jesús y decirles que Jesús los quiere tantísimo que los ha hecho amigos suyos y ha trazado un signo de amistad que es la cruz, y que la cruz es el signo de amistad entre Jesús y yo. Eso es necesario decírselo, pero desde que los niños son pequeños, y repetírselo varias veces como si estuvieran en la ESO, o como si estuvieran en la básica, o la LOCSE, no sé cómo se llaman exactamente ahora, pero como si estuvieran en esa primaria donde cada año profundizan un poco más en la materia. Pues de la misma forma, enseñárselo a los niños al nivel 1 cuando son pequeños, al nivel 2 cuando son un poco mayores, al nivel 3 cuando van a comenzar la adolescencia, para que cuando lleguen a la adolescencia se les pueda enseñar al nivel 4. Ahora bien, preguntas Carmen, ¿qué se le puede decir a la hija que ya está para marcharse de casa? Yo creo que lo primero que se le puede decir, o primero que se puede hacer, es sentarse a hablar con ella. Sentarse a hablar con ella. Y no simplemente aceptar el hecho consumado de que la hija se va de casa, sino sentarse a hablar con ella y decirle y preguntarle si está claro, si tiene claro lo que va a hacer, si realmente ella ama a ese muchacho, lo ama, o es un sentimiento, o es simplemente un estado temporal de una relación afectiva sin fundamento. Decirle que se está jugando la vida, porque lo que comienza a hacer es lo que se irá haciendo siempre, y así hacerle unas reflexiones sobre lo que es el matrimonio, que no le pide que se case por la iglesia, sino cree y no practica, pero que por lo menos se case por lo civil. Es decir, tiene que haber un compromiso, tiene que haber un acuerdo mutuo, de vivir indisolublemente juntos, no de vivir para 4 días y a los 4 días decir, es que se ha apagado el amor y entonces nos hemos separado. Eso no es posible. Uno ante el matrimonio tiene que actuar con madurez, con seriedad, con profundidad. Eso es lo que puede hacer la madre. Por otra parte, padre, entiendo que los jóvenes no se sienten seguros ni de sí mismos y mucho menos del otro con quien se están planteando compartir una vida. Entonces optan por comenzar de prueba. Pero la experiencia dice que el mismo hecho de pretender ir de prueba hace que no se ponga toda la carne en el asador, que se esté como de visita, como si fueran simplemente novios. Entonces, ¿de qué les sirve? Realmente de nada. Realmente de nada. Si vivimos en una sociedad consumista y acostumbrados a usar y tirar, ya no se repara nada. Se compran los electrodomésticos y si se estropean se compra otro. No hay recambios ni vale la pena buscarlos. Por eso se está extendiendo preocupantemente a la relación, pero eso se está extendiendo preocupantemente a las relaciones personales. Como persona, creo que no soy pesimista, pero pareciera que si nos moviéramos en una atmósfera asfixiante, como si nos moviéramos en una atmósfera de asfixiante pesimismo. ¿Qué puedo decirle a la señora de la que le hablaba al principio? Bien, yo creo que todo esto es verdad.
El problema es ese, vivimos en un mundo de usar y tirar, donde cada uno de los jóvenes, o muchos de los jóvenes, experimentan un vacío interior y se rigen por emociones, por sentimientos, por cosas sensibles, y a eso le dan un carácter definitivo. Yo creo que es urgente que los padres enseñen a sus hijos que eso no tiene un carácter definitivo, que eso es tan pasajero como un día de viento o un día de lluvia en verano. Llueve un rato y se acabó. Y todo lo que nace de esa sensibilidad afectiva, de esos sentimientos superficiales, son como una nube de verano, sale y ya está. Y los muchachos como las muchachas deben respetar su cuerpo y deben honrar su cuerpo y deben considerar que su cuerpo es uno de los dones más grandes que tienen, y no pueden consumirlo viviendo como si fueran, valga la comparación, animalitos que se rigen por el instinto y por el instinto sexual. No es posible. Eso es autodestructivo. Eso es un suicidio lento, porque se van matando los verdaderos valores de la persona. Y cuando la persona quiere echar mano de esos valores, no los tiene, los ha perdido en el camino. Y ya no sabe por dónde ir. La forma de prevenirlo es enseñarles los padres a los hijos, aunque sean mayores, no avergonzarse de enseñarles, no tenerles miedo de que le respondan: no seas ya carcamal, eso ya no se lleva, eso no asustarse porque puedan decir ninguna de esas cosas. Acérquense a sus hijos, háblenles al corazón, háblenles desde lo profundo de su experiencia, háblenles de lo profundo de sí mismos, háblenles, ellos necesitan que les hablen y ustedes necesitan que ellos escuchen, y ellos necesitan aprender a escuchar. Ellos necesitan aprender a escuchar. Si los padres emplearan más tiempo en hablar con sus hijos mayores, y si los padres trataran de llegar al corazón de sus hijos mayores, en lugar de imponerles preceptos que ellos no comparten, y pudieran conversar, sus hijos aprenderían a escuchar, y necesitan aprender a escuchar. Y tendrían a alguien con quien expresarse, a alguien con quien hablar. Pero generalmente estas cosas suceden cuando entre los padres y los hijos no hay una comunicación fluida, intensa, profunda y confiada. Eso es lo que ustedes deben de hacer. Crear ese clima familiar, no solo con sus hijos pequeños, sino también con sus hijos mayores. Y antes de dar un paso de ese tipo, sus hijos se lo consultarían: ¿qué piensas? ¿Qué opinas? ¿A ti qué te parece? Estoy pensando esto. Y lo que ustedes les dijeran no caería en el saco roto. Inténtenlo. Inténtenlo. Seguro que les sale bien. Y ya nos vemos en nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga.